Hola niños y niñas, bienvenidos a un nuevo capítulo en Aprendo Libre. Hoy día vamos a hablar sobre las necesidades que tienen las plantas. Mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y vamos a comenzar. Quiero comentarles que ya vamos en la unidad 3. Así que hoy día comenzamos la unidad 3. En esta unidad vamos a hablar sobre la importancia que tienen las plantas, qué procesos tienen, cómo se reproducen las plantas, por qué son importantes, qué funciones cumplen en nuestra vida, qué más, cómo es el ciclo de vida de las plantas y cómo podemos utilizarlas de forma correcta, ¿sí? Tanto sin dañarlas a ellas como también para un bienestar personal. Entonces, lo importante es que en esta unidad también podamos entender que cómo respiran, cómo se alimentan, cuál es el uso medicinal que le podemos dar, porque sí, las plantas cumplen un rol muy importante en la medicina natural. Y vamos a ver las plantas con flor, plantas sin flor y todo eso. Así que, antes de comenzar con todos esos detalles, tenemos que entender cuáles son las necesidades que tienen las plantas para poder vivir. Así que con eso vamos a comenzar hoy. Lo importante antes de empezar cualquier cosa con la clase es que estemos atentos, ¿sí? Atentos y atentas a todo lo que vayamos viendo. Además de, por supuesto, plantearse preguntas, poner atención, tomar apuntes. Yo siempre les digo que lo mejor para tomar apuntes son los dibujos, así que usted puede, luego de que pueda volver a ver el video, puede pausarlo, puede volver a verlo las veces que usted quiera. Así que lo importante es que entienda de lo que vamos hablando y que tome apuntes y que, bueno, esté en un lugar cómodo, en un lugar donde no la vayan a interrumpir, donde esté tranquilo, tranquila, ¿sí? Que pueda, idealmente, tener un espacio en el que se pueda sentar y trabajar cómodamente y tranquilamente, ¿sí? Yo siempre recomiendo, si usted puede, trabajar cerca de la ventana, por la luz, o si no, trabajar con una luz del techo o de escritorio, etc. Y siempre también, muy importante, tener agua a la mano para poder oxigenar nuestro cerebro, ¿sí? Mantenernos despiertas y despiertos y así aprender mejor. Entonces, ahora que estamos listas y estamos listos, vamos a comenzar. En esta unidad vamos a ser otro tipo de investigador. La unidad anterior éramos astronautas, ¿se acuerdan? Bueno, ahora vamos a ser niños exploradores, pero sin salir de casa. O bueno, si usted sale de casa, siempre usando las medidas de protección correspondientes, ¿sí? Y responsablemente también, ¿sí? Porque cuando vamos de excursión tenemos que ser responsables con el entorno que vamos a habitar, ¿ya? Así que tenemos que tener ojos de niños exploradores. El objetivo de la clase de hoy es que podamos observar y describir las necesidades que tienen las plantas en relación con la raíz, el tallo y las hojas. Entonces yo les voy a explicar un poco cómo es la función de estas partes de la planta. Y no les puedo hacer la demostración de un experimento porque no me he podido conseguir los implementos, pero les voy a mostrar un poco algunos resultados. Entonces, ¿qué creen que vamos a trabajar en esta clase? Ya les dije un poco con el objetivo, pero ¿sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre las plantas. Ya. ¿De qué vamos a hablar de las plantas? Vamos a hablar de su raíz, del tallo y de las hojas de las plantas. Muy bien. ¿Qué más creen que vamos a hablar? ¿Qué cosas necesitan las plantas? Perfecto. ¿Qué necesitarán las plantas para vivir? Yo sé que ustedes saben. Pueden necesitar agua. Ya, sí, porque hay que regarlas, ¿cierto? Entonces las plantas necesitan agua para vivir. Ya, ¿qué más pueden necesitar? Tierra. Ya, sí. Las plantas tienen que estar en un medio terrestre para poder vivir, para absorber los nutrientes de la tierra, del agua, etc. ¿Y qué más necesitarán las plantas? El sol. Pero y en días de invierno no hay tanto sol, o sea, no es luz directa. Entonces, ¿cómo lo hacen las plantas para vivir?
Entonces también necesita luz. Luz, agua, aire. Perfecto, muy bien. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, la clase va a consistir en 3 partes. Vamos a ver qué función cumplen las plantas en nuestra vida. Luego vamos a hablar del tallo, la raíz y las hojas. Y finalmente vamos a comparar ambientes. Vamos a ver entonces de qué se va a tratar. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos e invitarlas a preguntarse por qué, sobre todo en otoño, es que hay tantos colores de hojas. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que en otoño, bueno, las hojas empiezan a perder el color y se caen de los árboles? Y hay algunas hojas rojas, hay otras hojas amarillas, hojas anaranjadas, otras que son verdes. ¿Sí? ¿Por qué será? Bueno, les voy a comentar. La clorofila es una sustancia que tienen las hojas de las plantas. ¿Sí? Esta sustancia permite que las hojas sean verdes. ¿Sí? Entonces, la ausencia de clorofila va a determinar también que el color de la planta va a ser distinto. Entonces, las hojas convierten la luz solar en el dióxido de carbono. ¿Sí? En las hojas absorben la luz del sol y la transforman en otro químico. ¿Sí? El agua la transforman en azúcar y estas viajan por el interior de las ramas y las raíces para alimentar a un árbol, por ejemplo. Entonces, como en otoño y en invierno el sol se empieza a alejar, nosotros como planeta Tierra, lo vimos en la unidad anterior, tenemos este movimiento de traslación y nos alejamos del sol. Al alejarnos del sol nos llega de una forma no tan directa la luz y el calor. Entonces, como llega menos luz y menos calor a los árboles y a las plantas y a las hojas de los árboles, es que la clorofila, que es una sustancia que cambia y que permite la variación del color de las hojas con la luz del sol, como ya no hay tanta luz del sol, se va perdiendo, ¿sí? La hoja va perdiendo esta sustancia, esta clorofila, ¿sí? Esta sustancia verde. Entonces, como esta sustancia se va como deteniendo en el proceso, no es que se termine, sino que se congela. Al congelarse es que cambia de color las hojas, ¿sí? ¿Se habían preguntado alguna vez esto? Bueno, ahora saben por qué las hojas tienen distinto color, sobre todo en otoño. Tal cual como lo podemos observar acá. Aquí hay algunas plantas que tienen, algunos árboles que tienen mayor cantidad de clorofila y otros que no tienen tanta cantidad de clorofila. Hay algunos árboles que no requieren tanta luz solar para mantener las hojas verdes y es por eso que hay algunos árboles que se mantienen con hojas verdes todo el año. Pero hay otros, como los que vemos acá, que cambian de color amarillo, naranjo, rojo, etc. Eso es un dato muy curioso para mirar por la ventana y disfrutar en los parques en los días de otoño. Entonces, vamos a empezar con qué función cumplen las plantas. ¿Qué función cumplen las plantas en nuestra vida? Bueno, las plantas nos proporcionan algo muy importante, que es el oxígeno, ¿sí? Gracias a las plantas podemos respirar. Además, las plantas fabrican su propio alimento, ¿sí? Son seres vivos autótrofos, es decir, que fabrican su propio alimento. Además, las plantas, muchas de ellas nos sirven como alimento a nosotros. ¿Qué alimentos que son plantas consumimos? A ver. Tienen que decir qué plantas son vegetales o frutas. La lechuga, muy bien. La manzana, bien. La naranja, ya. El plátano, bien. La manzana, la naranja, el plátano son frutas. Son frutos de los árboles, de las plantas. Pero, por ejemplo, hay plantas que podemos comer, como por ejemplo, la lechuga, la selga, el brócoli, la coliflor. El brócoli, la coliflor y la alcachofa son flores, son hortalizas. ¿Sabían eso? Muy bien. ¿Qué otras verduras hay? Cuando las vacas comen pasto. ¿Sí? Entonces, las plantas son la base principal de toda cadena alimenticia. Es decir, son el principal alimento de todos los seres vivos. De todos los seres vivos. Entonces,
Nos proporcionan oxígeno. Son el alimento básico de todo ser vivo. Pueden servir de decoración, de adorno. Nos ayudan también a curar heridas, ¿sí? Hay plantas como por ejemplo la aloe vera, que es muy buena como cicatrizante, ¿sí? Así que todas esas funciones cumplen las plantas. Son muy importantes, muy importantes, porque cumplen diversas funciones y porque son la base alimenticia de cualquier cadena trófica o cadena alimenticia. Es decir, cualquier línea de alimentación, las plantas están primero. Y además, como les había comentado, nos proporcionan oxígeno. ¿Sí? Como aquí Bob Esponja está absorbiendo oxígeno y eliminando dióxido de carbono. Cuando las esponjas marinas existen. ¿Sabían eso? Existen. Así que eso. Ya, comencemos. A ver ahora la función del tallo, la raíz y las hojas. Las raíces. Hay raíces. Por favor, quiero que observen detalladamente las raíces que aparecen acá. Hay unas raíces que son más delgadas y otras raíces que son más gruesas, más grandes. ¿Cuál creen que absorbe mejor el agua? Las raíces gruesas, ¿ya? ¿Por qué? Ah, muy bien, porque son más grandes, ¿sí? Por lo tanto, absorben más agua. Perfecto. Bueno, aquí tenemos dos tipos de raíces distintas. Primero tenemos las raíces de los árboles, ¿sí? Que son plantas muy grandes, con un tallo, en este caso tronco, muy grande, rígido, ¿sí? Firme. Mientras que tenemos la raíz de una papa. ¿Ustedes sabían que las papas son raíces? Sí, las papas son raíces. Son raíces gruesas que absorben con mayor facilidad el agua del suelo. Y tenemos que la planta de la papa o el tallo es más delgado, es más pequeño, no es tan rígido como la de un árbol, ¿sí? Pero lo importante de las raíces es que poseen pelos, pequeños pelitos muy microscópicos, también ramificaciones, que van por debajo de la superficie, es decir, van a la tierra, y las raíces lo que hacen en la tierra es absorber toda el agua y las sales minerales presentes en el suelo, presentes en la tierra. Entonces, hay una raíz principal, que es como lo más grueso y lo más extenso, y de esta raíz principal se extienden, salen pequeñas raíces secundarias. Y en estas raíces secundarias podemos encontrar pelos que son aquellos que permiten la absorción del agua en la raíz, ¿sí? Y la raíz absorbe todo el agua y todas las sales minerales y lo envía al tallo. Luego, el agua y las sales minerales llegan al tallo y el tallo lo que hace es que por los conductos que hay dentro de él, transporta todo el agua y las sales minerales que fue absorbido por las raíces, el tallo lo transporta y lo lleva directamente a las hojas, ¿sí? En el tallo hay conductos que transportan no solamente el agua, sino que también el alimento que se fabrica en la propia planta. Es decir, hay tallos que envían el agua y las sales minerales a las hojas y hay otros tallos que todo el alimento que fabricó la planta también lo conduce hasta la raíz y a las otras hojas, ¿sí? A todas las partes de la planta. Entonces el tallo es también muy importante porque es el conducto por donde viaja el alimento para la planta y que permite que la planta también pueda seguir viva, mantenerse con vida, ¿sí? Mantener su alimento. Como podemos ver acá, el tallo de hecho tiene partes, ¿sí? De abajo hacia arriba tenemos el entrenudo, luego tenemos un nudo. El nudo es la como pequeña hojita que hay entre el tallo y una ramificación. Y el entrenudo es la parte del tallo que hay entre una hoja y otra, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, en una planta que crece hacia arriba, la parte de arriba se llama maristemo apical. Y este maristemo apical es cuando empieza a florecer o a salir otra hoja. Y este crecimiento de esta otra hoja va a permitir que la planta siga creciendo hacia arriba. Si, por ejemplo, tú cortas la parte de arriba, va a dejar de crecer hacia arriba la planta y va a crecer hacia los lados, ¿sí? Eso es una forma de
de tener como el control del crecimiento de la planta, por ejemplo. Y bueno, un ejemplo, pero típico y muy conocido del tallo es el apio. Si usted ve el apio y lo corta, ¿sí?, de forma transversal, va a ver los mismos tubos que ve acá. Si lo observa con un microscopio lo va a ver mucho mejor, o con una lupa. No todos tenemos microscopio en la casa. Entonces a veces con una lupa podemos observar muy bien los detalles del tallo. Y si no, cuando vaya al parque, vea, corte el pequeño tallo de una flor o de una hoja y vea cómo es el tallo por dentro, ¿sí? No vaya a cortar todos los tallos, por favor, ni de todas las plantas, porque no hay que cortar las plantas, ¿sí? No hay que tirarlas, no hay que tirar el pasto, hay que cuidarlas, ¿sí? Pero es solamente para observar. Yo siempre recomiendo el apio porque es más fácil, ¿sí? No vamos a ir a romper nada. El apio lo compro en la feria o en el supermercado, etc. Entonces, esa es la función del tallo. Transportar el agua y las sales minerales. Y ahora, esto lo transporta a las hojas. Veamos cuál es la importancia de las hojas. Pareciera ser que no es tan importante, pero las hojas son tan importantes como la raíz y el tallo. ¿Por qué? Porque en las hojas podemos encontrar unos pequeños círculos, muy microscópicos también, que se llaman estomas. Y los estomas son los poros por los cuales las plantas, además de respirar, fabrican su propio alimento. Es decir, en el estoma ocurre el intercambio de gases. Entra dióxido de carbono y sale oxígeno. Y eso hace que la planta pueda fabricar su propio alimento, pero además de que en la hoja es donde se fabrica el alimento de la planta, son las responsables de liberar el oxígeno que nosotros, como seres humanos y los seres vivos en general, respiramos, ¿sí? Entonces, por eso también no hay que cortar las hojas de los árboles, no hay que cortar las hojas de los arbustos, porque son las encargadas de generar el oxígeno que respiramos, ¿sí? Y todo eso ocurre en el estoma, que son los pequeños poros que se abren y se cierran de una forma muy microscópica. Si usted va a observar una hoja, no la va a encontrar, no va a haber un agujero que se abre y se cierra. Es un tamaño muy microscópico, muy pequeño que tiene el estoma, ¿sí? Y bueno, eso. Ahora quiero que pensemos en nuestro entorno, en el lugar en el que vivimos. ¿Cómo es el lugar en el que vivimos? ¿Hay plantas alrededor? O en la casa incluso pueden haber plantas interiores. A eso quiero llegar. Las plantas de la casa, no todas las plantas pueden vivir al interior de una casa. ¿Por qué? Porque las plantas requieren de luz, agua y aire para respirar. Entonces, aquí por ejemplo tengo un caso de una comparación de ambientes, de una planta con luz y una planta sin luz. Una planta que estuvo en una ventana, por ejemplo, que le llegaba luz solar todo el día, que se regaba día por medio, se le echaba agua día por medio y además mantenía un flujo de aire constante. Mientras que esta otra planta, la planta número 2, estuvo en una caja sellada, ¿sí? En una caja sin luz, ¿sí? Una caja cerrada, no se le puso agua y como al estar en una caja cerrada no había un flujo de aire, ¿sí? Que pudiese permitir que la planta pudiese tener su proceso de respiración y de fabricar su propio alimento. Entonces, como no tuvo los elementos necesarios para fabricar su propio alimento, no pudo crecer más y empezó a secarse, es decir, empezó a morir, ¿sí? Entonces, esta es la comparación de ambientes. Las plantas necesitan estar en un lugar donde haya luz artificial o natural, ¿sí? La luz artificial, lo vieron en la primera unidad, son aquellas que son producidas por el hombre, como las lámparas, las linternas, etc. Y la luz natural es el sol. Entonces las plantas pueden sobrevivir con luz artificial, pero requiere de mucho contacto con esa luz artificial. Por eso es más recomendable tener las plantas siempre al sol, a la luz, a la ventana, porque el sol le permite también generar una cierta temperatura a la planta y mantener este crecimiento. De hecho, a continuación vamos a ver un pequeño experimento sobre
sobre la relación de las plantas con la luz, ¿sí? Pero antes, como les comenté, yo no tengo un apio ahora en estos momentos y no me pude conseguir, pero sí, si usted tiene un apio y tiene témpera en la casa o tiene colorantes de cocina, de repente la mamá hace pasteles y ocupa estos colorantes artificiales, bueno, le recomiendo hacer este experimento que aparece acá. Usted va a poner en un vaso o en un pocillo una pequeña porción de agua. Puede ser témpera diluida en agua. Puede ser, si de repente la hermana o el hermano mayor tiene acrílicos, también sirve diluir un poquito de acrílico en harta agua. O incluso en los colorantes de cocina. Le va a vertir un poco de agua con colorantes de cocina en un vaso. ¿Sí? La idea es hacer un pequeño líquido de cualquier color. Puede ser rojo, puede ser azul, puede ser... Idealmente el verde no, porque la mayoría de las plantas son verdes por esta presencia de clorofila que les había comentado al principio. Entonces veamos un color distinto. Puede ser morado, ¿sí? Rojo, morado, azul. Yo siempre lo recomiendo. Y vamos a dejar reposar nuestra planta. Puede ser un clavel o puede ser un apio. Sí, yo recomiendo el apio porque es más fácil de adquirir. Si el clavel es más complejo porque hay que ir a una florería. Un apio. Entonces vamos a dejar el apio reposar en el vaso con agua, yo creo que 1 o 2 días. Y vean cómo es que va transformándose el color. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos observar que las hojas del apio quedaron rojizas. ¿Por qué? Muy bien, porque el apio absorbió el agua. Sí. Pero además el apio, recuerden que es un tallo. Entonces el tallo, que el apio, aún cumple su función de los conductos que tiene en su interior, absorber el agua y llevarla a las hojas. ¿Sí? Tal cual como aparece aquí en la imagen. No lo pude demostrar, pero por favor, si usted puede hacerlo, como le comenté, hágalo. ¿Sí? Es muy divertido, de hecho uno de mis experimentos favoritos. ¿Se han pensado alguna vez o han visto cuando venden rosas azules? Bueno, las rosas azules son rosas blancas que fueron teñidas con un líquido azul de esta misma manera. Así de sencillo es. No es nada más complejo. Inténtenlo en la casa. Y ahora sí, vamos a ver un video en el cual se hace una pequeña demostración al transcurrir los días. Mientras tanto, con la... iremos al rancho para demostrar cómo es que las plantas siempre crecen hacia la luz, aún a través de un laberinto. ¡Lápices listos! Para este experimento necesitarán un cartón del tipo en el que vienen las botellas. ¿Tijeras? Una pequeña maceta con tierra, cinta adhesiva y 3 o 4 habichuelas secas. Si desean hacer el experimento, háganlo junto con nosotros, con seguridad y en compañía de un adulto. Acomódense ahora. Corten un agujero en un lado de la caja y por ahí es por donde va a entrar luz luego, a esa caja. corten agujeros en las divisiones. Entonces, para convertirlo en esos un compartimientos laberinto tienen también como pequeños estos. orificios. Ahora, planten 3 o 4 habichuelas en una pequeña maceta. Entonces colóquenla en una esquina del laberinto, tan lejos del agujero como sea posible. Cierren las tapas y séllenlas para que la luz no penetre en la caja. La cinta ayudará a sellarla. Lo mismo que les había comentado, Muy una bien. caja cerrada, Coloquen una la caja planta, para pero que esta el caja, a agujero diferencia de vea lo que a dije una al principio, ventana soleada. tiene un orificio por donde llega la luz. Gracias. Déjenla ahí ¿Ven? por Así, tal cual. 3 semanas. Deberán abrir la caja por unos instantes de vez en cuando para regar las habichuelas. Después las cerrarán con cuidado. Al final de esas semanas, Ellos esperaron 3 semanas escucharán para fanfarrias, que se pudiese así ver miren, que ahí la planta sale la planta al orificio. siguió Miren, fíjense el bien. laberinto para llegar a la luz. ¡Asombroso! Ay, debo decir que habría preferido unos payasos en la caja. Bien, Nikusa, Wisconsin y Elizabeth Bueller. Así son las semillas. ¿No es súper? ¡Tarán!
Bueno, en ese experimento se hace la demostración de que las plantas siguen su camino hacia la luz. Las plantas crecen en dirección hacia la luz porque la luz y el calor les permite también fabricar su propio alimento. Entonces las plantas necesitan agua, necesitan minerales que se obtienen de la tierra, necesitan luz y necesitan aire, dióxido de carbono, para poder fabricar su propio alimento, para mantenerse con vida, para respirar y también para cumplir con otras funciones que como seres humanos y como seres vivos le hemos dado. Entonces, en pocas palabras, ¿cuáles son las 3 partes de la planta que vimos hoy? El tallo, muy bien. La raíz, ya. Y las hojas, perfecto. Muy bien, estuvieron muy atentos. Entonces, la hoja, el tallo y la raíz son las 3 partes principales de una planta. Ahora, hay plantas que tienen flor y hay plantas que no tienen flor. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero lo importante era entender que la raíz cumple una función específica, el tallo cumple otra función específica y las hojas cumplen otra función específica. La raíz es la encargada de absorber el agua y las sales minerales de la tierra, que son enviadas a las hojas por medio del tallo. El tallo es un medio de transporte del agua y las sales minerales que llegan hasta las hojas, y en las hojas, gracias a los estomas, se produce lo que es el alimento de la planta, que viaja también por el tallo a toda la planta, y en la hoja también hay una respiración por medio de los estomas o poros de las hojas, donde se absorbe dióxido de carbono y se libera oxígeno. Entonces, hemos terminado con la clase de hoy, la primera de la unidad número 3. La próxima clase vamos a hablar sobre los principales cultivos nacionales, es decir, principales plantas que son características de Chile y que nacen directamente aquí, ¿sí? Son originales de nuestro país. Y vamos a ver también qué uso le podemos dar a las plantas. Así que eso. Nos vemos en la siguiente clase, que esté muy bien, cuídense, adiós.